¿crees en las brujas? Si la respuesta es no, quizás después de escuchar las historias de hoy, cambies de parecer. Yo soy Dana y estos son mis terrores. Comencemos. Antes de que me reclutaran en el ejército, trabajaba en una granja. Toda mi vida había estado trabajando con mi familia y amigos. Nunca tuvimos mucho dinero, así que unos 20 de nosotros tuvimos que vivir en una vieja casa perteneciente a una plantación. En la propiedad había un antiguo granero en el que guardábamos los caballos de trabajo, una mula y algunos cerdos. Junto al bosque había algunas casas de esclavos en las que vivían algunos de nuestros amigos. Nos levantábamos cuando salía el sol y de desayuno comíamos lo que había quedado de la cena. No teníamos tiempo para sentarnos y esperar a que se cocinara la comida. Nosotros, los niños, teníamos que trabajar con las mujeres, así que en su mayoría dependíamos de lo que se cosechara ese año. A lo que me refiero es a que se trabajaba muy duro y además siempre nos pasaban cosas anormales. Estábamos prácticamente en el medio de la nada y la única vez que veíamos caras nuevas era cuando íbamos a la ciudad en nuestro carro a vender las verduras. No podíamos simplemente llamar al 911 si pasaba algo, porque no teníamos teléfono. Bueno, ni siquiera teníamos luz. Usábamos velas y faroles. El poco dinero que teníamos no alcanzaba para pagar la electricidad. Una noche, todos estábamos acomodados después de un largo día de cosecha de heno. Los hombres estaban sentados alrededor de la chimenea, fumando, mascando tabaco y hablando. Las mujeres hablaban entre ellas o leían alguna de las revistas que habíamos traído del pueblo. Los otros niños y yo estábamos acostados en nuestras camas, susurrando entre nosotros, jugando mientras tratábamos de no ser escuchados por los adultos de abajo. Uno de los hombres había caminado hacia la letrina que estaba detrás de la casa principal, al lado del bosque, cuando escuchó el ulular de un búho desde los árboles. No le pareció raro. Las lechuzas y los búhos eran comunes, pero lo que hizo que dejara de moverse fue cuando el ulular de la lechuza se transformó en un aullido de coyote. Después de eso, se empezó a oír como un burro rebuznando y luego fue un silbido agudo. El hombre gritó hacia el bosque, pensando y esperando que solo fuese alguien jugando una mala pasada. Regresó a la casa principal y orinó junto al porche, aunque las mujeres le decían siempre que no lo hiciera. No le importó. No se sentía bien al usar la letrina en ese momento. Aproximadamente media hora después, el perro comenzó a ladrar. Los hombres se encogieron de hombros, pensando que solo estaba ladrando a un ciervo o algo así. Pero los ladridos aumentaron. Casi sonaba como si el perro estuviera ladrando a un intruso. Y luego, tan repentinamente como el perro comenzó a ladrar, se detuvo. Todos entendieron que algo estaba pasando, por lo que algunos de los hombres salieron a ver cómo estaba el perro. Lo encontraron detrás del establo. Su estómago estaba desgarrado y su lengua parecía haber sido mordida y arrancada. Sabían que un coyote no haría esto, ni un gato montés. Uno de los hombres recogió el cadáver y todos regresaron a la casa principal para buscar un rifle y enterrarlo. Mientras enterraban al perro, los caballos dentro del establo comenzaron a armar un escándalo. Los hombres sabían que lo que fuera que había matado al perro ahora estaba tratando de matar a los caballos. Así que corrieron al establo y abrieron las puertas. Calmaron a los animales y registraron todo. Mientras buscaban en el lugar, uno de los hombres señaló que todas las colas de los caballos estaban trenzadas. Cuando señaló esto, escucharon pasos en el pajar. Dos de los hombres se apresuraron a subir la escalera, pero cuando llegaron arriba, no encontraron a nadie. Todos sabían que había visitado la granja esa noche.
Según leyendas locales, se sabe que las brujas trenzan las colas de los caballos y emiten sonidos para atraer a sus presas. Esta es una historia que nunca olvidaré y es algo que siempre pondrá mi piel de gallina. No creo en lo paranormal y siempre he tratado de encontrar la lógica detrás de todo. Hasta el día de hoy no creo en fantasmas, pero hay algunos eventos que me han hecho cuestionar mis creencias. Para cuando ocurrió lo que voy a relatarles, yo vivía en México y mi mamá, que es muy católica y también creyente de lo paranormal, solía ir con estas ancianas que vivían en las afueras. Estoy hablando de un viaje de 30 minutos a la zona rural. Le hacían limpias y también lecturas del tarot. Siendo yo su hijo mayor, generalmente viajaba con ella y me quedaba dentro del auto, porque no creo en nada de eso. En ese entonces no teníamos celulares y me bajaba solo para presionarla para partir. Tenía miedo de que mi mamá manejara tarde en la noche, en una región que es famosa por la desaparición de personas. Pero esa vez entré a la casita de madera. La anciana me vio, abrió mucho los ojos y me dijo que necesitaba una limpia, urgente. Pensé que solo estaba tratando de obtener más dinero, pero no le pidió nada a mi mamá. Me enteré que le llevaba unos víveres y así le pagaba a la señora. Me negué cortésmente, porque no soy religioso e incluso creía menos en las limpias, como les llaman en México. Sin embargo, ella insistió porque, según, yo tenía fuertes vibraciones negativas. Cumplí para terminar con eso, aunque no sería la primera ni la última vez que alguien que trabaja con magia me lo decía. La anciana me dijo cosas que luego se convirtieron en realidad, como la enfermedad de mi abuela y otros eventos muy específicos en mi vida que no voy a relatarles. Le advirtió a mi mamá que conocería a una persona que afirmaría hacer algo, pero que en realidad era malvada. Lo que da realmente miedo empieza después de un año de mi única limpia, cuando mi mamá decidió que estaba demasiado lejos y que había conocido a una amiga en el trabajo que también podía hacérselas. Esta señora le leyó el tarot y otras cosas. Ella era de Chiapas, un estado al sur de México, y nosotros vivíamos en el norte. Desde el principio me cayó mal, por parecer precisamente una persona malvada. No sé por qué mi mamá decidió hacerse amiga de ella. Durante meses, mi mamá siguió visitándola, pero sucedían cosas extrañas en su casa. Luces parpadeantes, la televisión se apagaba sola, y mi mamá veía cosas y terminaba espantada. Esta mujer tenía 5 hijos, 4 niñas y un niño, y a pesar de todo, yo tenía una gran relación con ellos. Y cómo no, esta señora también me dijo que necesitaba una limpieza. A mi mamá le empezó a gustar cada vez menos, porque empezó a hacer magia oscura, o eso me comentó. Les cuento estos antecedentes porque en esa casa sucedió el hecho que más me ha asustado en la vida. Esa mujer maltrataba a sus hijos todo el tiempo, y esta vez no pudieron ver la televisión por alguna razón estúpida e injusta. Los chicos estábamos hablando en una habitación y mi mamá y otras mujeres estaban en una habitación separada, haciendo sus cosas. Hasta el día de hoy no puedo entender realmente lo que vi. Había una lámpara de pie en el pasillo entre la sala de estar donde estábamos y la habitación en la que estaba mi mamá. La lámpara proyectaba una sombra y recuerdo que solía mirarla cuando estaba aburrido, esperando a que mi mamá saliera. Esta vez fue diferente, porque allí había otra sombra. Era como un pequeño humano, extremadamente pequeño. Traté de convencerme de que era la sombra de otra cosa, pero luego vi que la sombra se movía naturalmente, como si estuviera tratando de buscar algo o alguien, moviendo sus brazos y flexionando sus minúsculas piernas.
Me dio miedo, pero siempre he tenido este necio impulso de tratar de ser valiente. Si esto fuese una película de terror, yo habría sido esa persona que va a comprobar un ruido y muere estúpidamente. Quería demostrar que esa cosa no se movía y que no existía. Por eso decidí preguntarle a mi amigo José Luis qué era eso encima de la lámpara y si lo veía. Su reacción hizo que me pusiese blanco. Sus ojos se abrieron de par en par y solo dijo: ignóralo, no lo mires. Se me secó la boca, pero seguí mirando. No podía creer que fuese real. Entonces mi mamá gritó y todos saltamos. Escuché cómo su amiga le dijo que todo estaba bien, que no era nada. Mi mamá se negó educadamente a quedarse más tiempo, porque ya era tarde. Me giré para tratar de ver al hombrecito, pero la sombra ya no estaba allí. Le pregunté a mi mamá qué había pasado y me dijo que había visto la cara de un hombre a través de la ventana y solo la mitad de su cuerpo. Todavía mi mamá piensa que tengo alguna conexión con lo paranormal, lo cual no creo que sea así, pero usé la excusa de que podía sentir que algo malo venía de ella para convencerla de que nunca volviera a esa casa. Realmente se sentía así desde el inicio, que ella era malvada y que podía hacernos daño. Revisé el momento en mi mente y repasé los eventos en innumerables ocasiones. Sigo pensando que vi algo más y que mi mente me jugó una mala pasada, aunque no podría explicar cómo es que José Luis también estaba viendo lo mismo. ¿Tienes historias de terror? Si es así, escríbela en los comentarios o envíalas a la dirección de correo que verás en pantalla y que también encontrarás en la cajita de descripción. Me encantaría darle forma a tus escalofriantes experiencias. Por ahora, continuemos. Esto le pasó a la esposa de mi tío. Somos del estado norteño de Nuevo León, de un pueblo al sur de Monterrey, alrededor del Cerro de la Silla. Las historias sobre personas que ven brujas y lechuzas por la ciudad son muy comunes, pero la historia de mi tía realmente me pone los pelos de punta. Ella vivía en una casa pequeña en las colinas y compartía una habitación con su hermana. La ventana de su cuarto daba a la calle principal. Era grande y tenía rieles. Una noche, su hermana y ella estaban en la cama. La primera dormía mientras mi tía estaba aún despierta y acostada, y se quedó mirando por la ventana un rato. En las noches le gustaba abrirla y mirar hacia el cielo. Ya era una costumbre, pero esta vez se hizo de madrugada y decidió que ya era hora de descansar un poco, por lo que se levantó para cerrar la ventana y la vio. A una mujer flotando tranquilamente, volando enfrente de su casa. Se miraron la una a la otra antes de poder cerrar las cortinas y se metió debajo de sus sábanas comenzando a orar. Eventualmente se quedó dormida y lo que la despertó fue el aire frío golpeando su cara. Cuando abrió los ojos, su cabeza asomaba por la ventana y su cuello estaba sobre el riel. Gritó tan fuerte que su hermana se despertó, corriendo a ayudarla. Tuvo muchísimo miedo, no solo por lo que vio esa noche, sino porque esa mañana se dio cuenta de que esa mujer que voló frente a su casa pudo hacerle caer, sacarla por la ventana, si así lo hubiese querido, que era una bruja, y lo que la salvó de que se la llevaran habían sido esos benditos rieles, que de alguna forma la atraparon. Mi tía nos contó que su abuela le decía que las brujas sacaban a los niños por las ventanas de las casas en la noche, pero nunca le creyó hasta que le pasó a ella. Creía también que la bruja quería lastimarla por haberla visto a los ojos, y mientras volaba, rondando su calle. Lo más extraño del asunto es que, hasta el día de hoy, a veces se despierta con arañazos, moretones o marcas parecidas a chupetes. Trabajo con un chico mexicano.
y solía contarme historias locas sobre su país. Pero la que más miedo me daba es la de la bruja vestida de blanco. Mientras estaba en México, decía que una vez al año, alrededor de las 3 de la mañana, se despertaba y en la esquina de su habitación veía a una dama toda de blanco. Estaba tan asustado que no podía decir ni hacer nada, excepto mirarla y llorar. Yo no le creí. Luego me dijo que la vio en el trabajo, en la parte de atrás de nuestra planta química, cuando estaba en el nocturno, a eso de las 3 de la mañana. Nuevamente pensé que eran puras tonterías, hasta que tuve que volver allí y arreglar unas secadoras. Estaba caminando de regreso a la parte de atrás cuando vi como una sábana blanca flotaba en el viento. Me detuve y miré. Entonces me di cuenta de que era una dama, indiscutiblemente una mujer, vestida de blanco. No creo haber corrido con tanta rapidez en toda mi vida. Por supuesto, cuando volví al turno les dije lo que vi y nadie me creyó, excepto mi amigo, el mexicano. Desde entonces he estado viendo muchas cosas inusuales en la planta y en mi casa también. El siguiente es el relato personal del secuestro de mi abuela Rosy y su hermano Armando, y tuvo lugar en La Petaca, que es una pequeña área rural al sur de Monterrey, en México. De aquí en adelante contaré la historia lo más fielmente posible, palabra por palabra, como nos dijo mi abuela y su hermano, para que sea lo más auténtica que pueda ser. Cuando era niña, siempre tuvimos leyendas de brujas. No salgas solo, no te quedes tan tarde en la noche. Si lo haces, las brujas vendrán y te llevarán, nos decía mi mamá a Armando y a mí todos los días. Mamá no nos dejaba ir a ningún lado a menos que fuéramos los dos, y lo más lejos que podíamos ir era a la pequeña tienda cuando teníamos que hacer las compras. Teníamos poco dinero, así que teníamos que caminar a todas partes. Cuando Armando y yo terminábamos de trabajar en los campos, mamá nos dejaba jugar hasta que se hacía de noche. A veces jugábamos a la mancha con nuestros amigos. A veces papá nos perseguía o nos llevaba a explorar los bosques de los alrededores. La exploración fue divertida porque pudimos ver animales, pero también vimos las pequeñas cabañas antiguas donde vivían las brujas. Todos las llamaban las brujas porque eran raras. Constantemente intentaban hacer magia negra, según se decía, y hablaban solo entre ellas dos. Un día, Armando y yo estábamos jugando solos porque papá estaba cansado de trabajar todo el día en el campo y mamá tenía que hacer la cena. Fuimos al bosque y empezamos a explorar, pero nos adentramos demasiado y nos perdimos. Lloré y lloré porque quería a mi mamá, pero nadie nos escuchó, así que seguimos caminando. Al rato nos escuchó una anciana y nos dijo que nos ayudaría, pero mi hermano le gritó que no, que sabía que ella era una bruja. No, mijo, yo sé dónde están tu mami y tu papi, nos dijo ella. Lloré más y le dije a Armando que quería irme a casa, así que se dio por vencido y le dijo a la señora que nos ayudara. Ella nos pidió que la siguiéramos. Después de un rato de caminar terminamos en una casa que no conocíamos, pero dijo que mamá y papá estaban adentro, así que entramos. La señora de repente nos agarra y nos lleva gritando a otra habitación. Nos tiró dentro y cerró la puerta. Armando no dejaba de golpearla, gritando que nos dejara ir, y yo solo lloraba. La casa estaba en total silencio, y oí muy claro cuando daba gracias a Dios por haberle dado 2 almas inocentes para ayudarla a vengarse de los malditos que le habían hecho daño. Y hasta culminó con un amén. No recuerdo exactamente cuánto tiempo pasó, pero recuerdo estar tirada en el suelo, cansada de tanto llorar.
Como nunca llegamos a casa, mi papá salió a buscarnos. Primero en el pueblo y luego, al no hallarnos, se metió al bosque. Dijo que se detuvo en la casa en la que estábamos porque algo, tal vez Dios, le dijo que mirara ahí. Cuando papá llamó a la casa, la bruja le gritó que se fuera, pero él dijo que pensó que había escuchado a Armando, así que entró de todas formas. Cuando nos encontró nos llevó de allí, no sin antes amenazar a la vieja, diciéndole que si alguna vez volvía a verla por nuestra casa o cerca de nosotros, la mataría. Mi mamá lloró como nunca y mi papá nos gritaba por ser unos tontos, por irnos tan lejos. Armando solo miraba al piso. Después de eso, mi mamá ya no nos dejaba salir sin ella o papá de la casa hasta que fuimos adolescentes. No sé qué pretendía hacer la bruja con nosotros y tampoco quiero averiguarlo.